7 vamos a tener la meditación en esta mañana. Mateo 23, versículo 37, que son la bendita palabra de Dios. Cuando llega uno a cierta edad, se lamenta uno de muchas cosas que pudo uno haber hecho en el pasado. Y a veces esas lamentaciones nos amargan, nos entristecen, nos desesperan, nos dan ansiedad. Pero dice uno, bueno, pues la vida continúa, uno puede hacer otras cosas que no hizo anteriormente. Tiene uno esa oportunidad de enmendar ciertas cosas o estar bien en el cuerpo, en la vida misma. Pero hablando espiritualmente, puede llegar un momento donde ese lamento no se quite con nada. Vamos a considerar el tema desaprovechando la salvación. De eso vamos a hablar, desaprovechando la salvación. Decía los hermanos en la oración que este día y todo el tiempo que Dios nos dé debemos aprovechar nosotros los que estamos en el camino. Por eso Jesús nos dice con palabras de admiración, de lamentación también. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, debajo de las alas, y no quisiste? Qué gran desperdicio del pueblo de Dios. Qué gran cómo desaprovecharon grandemente la presencia del único Salvador del mundo. Y las palabras de Jesucristo llevan ese dejo de decir: estoy preocupado por ustedes, me preocupo que ustedes no acepten, que no quieran que yo los cuide, que yo los proteja, que yo los lleve con el Padre Eterno, que por mí tengan la salvación. Me preocupa, porque la desolación después de que todo termine va a ser enorme, va a ser grande, el tormento va a ser eterno, y sabe Jesús que no hay oportunidad de enmendar y de corregir eso. Cuando vemos las palabras de Jeremías, cuando escribe Lamentaciones y ve la desolación de Israel, dice: ¿cómo quedaste? ¿Cómo que eras la populosa? ¿Que eras la grande? ¿Cómo quedaste hecha ruinas? Pero físicamente, si cuando lo aplicamos eso espiritualmente, así vamos a quedar también nosotros, en el sentido de desaprovechar la salvación. Tenemos una salvación tan grande, tan maravillosa, una oportunidad de estar en el cielo, que puede ser que la estemos desaprovechando. Y estamos aprovechando el tiempo en cosas temporales, en cosas que lastiman más, que traen más gozo. La vida física, la vida humana es más dolorosa, pero a veces nos enfocamos más en aquello que nos duele, a veces nos enfocamos más en aquello que trae sufrimiento, en vez de enfocarnos en aquello que trae salvación del alma. A fin de cuentas, nuestro cuerpo algún día va a envejecer más de lo que ya está. Eso no se puede cambiar, no se puede modificar. Algún día nuestro cuerpo quedará hecho polvo, y nuestra alma. Por eso vamos a ver desaprovechando la salvación. ¿Cuándo se va desaprovechando la salvación? Es la pregunta que hacemos al tema, en el cual debemos de meditar cada uno de nosotros. Porque Jesucristo nos habla a nosotros. Nosotros que ya nosotros, hermanos, hemos dado un paso tan grande para estar aquí. Cuando conocimos la palabra, cuando nos bautizamos, dimos un paso gigantesco para entrar al camino. Pero no desaprovechemos la salvación que está a nuestro alcance por medio de Jesucristo. Dios tiene gran paciencia, Dios tiene gran misericordia. No abusemos de la prodigalidad. La prodigalidad es lo que hizo el hijo pródigo.
es el desperdicio de los bienes sin razonamiento. No desaprovechemos en la medida que los amemos, en la medida que queramos estar eternamente con Dios. Este día es el único día que tenemos y lo debemos de aprovechar. Pero si hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel en estos tiempos de Jesucristo, estaremos haciendo lo mismo que ellos, desaprovechando la salvación, desaprovechando el tiempo, la oportunidad, desaprovechando al Salvador del mundo, y nuestro destino va a ser el mismo de ellos. Así lo que le pasó a Jerusalén en el año 70, que quedó completamente en ruinas, asolada, destruida por los romanos, así va a quedar nuestra vida. Que dice la historia que eran montañas y montañas de cadáveres y que eran ríos literales de sangre cuando entraron los romanos a desolar a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Así va a quedar nuestra vida si desaprovechamos la salvación. Pero vamos a ver cuándo se va desaprovechando conforme a lo que dice el texto. Lo primero es, se va desaprovechando cuando se ignora el llamado del Señor. Dios nos habla, Dios nos llama de una o de otra manera, nos va hablando, nos va llamando, a veces con pruebas, a veces con cuestiones adversas, a veces con enfermedad, a veces con problemas económicos, pero es un llamado de amor, porque sabe Dios y tiene el conocimiento, obviamente, tiene toda la sabiduría de que aunque tengamos salud, aunque tengamos economía, si no tenemos el salud del mundo, no tenemos nada. Y Dios nos va hablando día por día. Jesús aquí les habla al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. En este momento todavía somos pueblo de Dios. También le habla al incrédulo, también le habla al que está en el mundo, para que no desaproveche la salvación. Pero el que está en el mundo no tiene el conocimiento que supuestamente tenemos nosotros de una salvación, de un tormento, de un cielo, de un infierno. Nosotros sí lo tenemos. Tenemos el conocimiento de que, de acuerdo a nuestro comportamiento, si sí lo hemos entendido, estaremos en la gloria o estaremos en el infierno. Que ya tenemos la salvación, que tenemos al Salvador, que tenemos los medios necesarios para acudir a la presencia de Dios, pero a veces desaprovechamos el tiempo en otras cosas que no van a devengar nada bueno para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestra paz, sino todo lo contrario. Y cuando se va desaprovechando la salvación tan grande, cuando ignoramos el llamado del Señor, cuando ignoramos a ir a su presencia, cuando ignoramos a ir a la oración, cuando ignoramos a ir a la congregación, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de estar en el camino correcto, que es el camino, porque la presencia del Señor aquí está, no está en otro lado, no la vamos a encontrar en otro lado solamente cuando están nosotros congregados en su nombre. Pero a veces ignoramos en la voz del Espíritu Santo que nos indica, que nos dice que acudamos a la presencia de Dios, pero preferimos estar en la presencia de las cuestiones mundanas que no traen nada bueno para nosotros. La paciencia de Dios es tan grande, pero tan grande, que dice Dios allá en Romanos, capítulo 10, versículo 21. Leamos la palabra de Dios, hermanos, abran la Biblia. En la medida que nos amemos, veamos, esto es lo que nos puede cambiar. Olvídense de mis palabras, pero vean lo que dice aquí, el santo libro de Dios, extendámoslo, para que sea Dios que entre, su palabra penetre, porque es más distinto estar escuchando abrir la palabra, abrir el santo libro y ver lo que dice aquí, darnos cuenta por nosotros mismos. Dice la Escritura, Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A pesar de que seamos un pueblo rebelde y que contradecimos a Dios, que Dios nos dice congrégate, yo le digo que no, que Dios le dice ora, yo le digo que no, todavía sus manos están extendidas mientras dure el día, porque llegando la noche todo se pasa. Hoy tenemos ese día, hoy tenemos ese día. Hoy no debemos desaprovechar la salvación, porque puede ser que un día el día termine, puede ser que estemos en aquel lugar donde está el rico y que digamos: ahora sí, Padre, dame la oportunidad, yo quiero ir contigo. Pero dice la Biblia que hay una cima puesta en medio, donde nadie puede brincar para allá, donde aquellos tampoco pueden brincar. Aunque veamos al Señor directo, no vamos a acercarnos. Y hoy estamos cerca de Él.
aprovechemos este día y el llamado que tiene Jesús. Dice, todo el día estuve con mis manos extendidas. A pesar de que era un pueblo rebelde, a pesar de que era un pueblo contradictor, pero aún así mis manos estaban extendidas. Aprovechemos ese llamado de bondad, ese llamado de misericordia. Amémonos un poquito, si es que realmente nos amamos. No sabemos lo que será el tormento eterno. No tenemos idea de lo que será el infierno. La Biblia lo menciona solamente para darnos una idea. Dice que afuera será el lloro y el crujir de dientes. No tenemos el conocimiento de lo que será el infierno. Tampoco tenemos el conocimiento de lo que será el cielo. Porque si supiéramos realmente lo que es el cielo, lo que es estar eternamente con Dios, no nos despegaríamos de las congregaciones, de las reuniones, de la palabra, del estudio, de la oración. Nuestra mente estaría al 100% en Dios. Dios en primer lugar, y como dicen, y lo demás que haga fila. Pero primeramente Dios. Pero a veces nos hace falta. ¿Por qué nos hace falta el conocimiento? Porque no acudimos al llamado. Jesucristo, Dios, tiene sus manos todo el día para nosotros. Es lo que Él quiere, que vayamos nosotros a su presencia. Pero a veces desaprovechamos la salvación porque no acudimos o ignoramos ese llamado. A punto número 2. Se va desaprovechando cuando no se quiere oír la palabra. Dice el texto que estamos considerando: Jerusalén, Jerusalén. De ahí tomamos el primer punto, el llamado de Dios. El segundo punto lo tomamos: que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Se va desaprovechando cuando no se quiere oír la palabra de Dios. Este pueblo, Dios les hablaba por medio de sus profetas. Dios les hablaba por medio de sus enviados. El mismo Señor Jesucristo es un enviado, es un ungido. Y sabemos lo que dice la Biblia, que Dios nos ha hablado por el Hijo. Pero no escuchamos al Hijo. Tampoco escuchamos a los siervos del Hijo. Tampoco escuchamos a los siervos de Dios, a los enviados. No somos profetas los que nos paramos aquí, pero sí tenemos palabra de Dios. Somos instrumentos nada más para hacer llegar el mensaje, la palabra de Dios. Pero a veces cerramos los oídos. A veces no queremos escuchar la palabra, y más cuando nos es molesta a mi vida. Más cuando dice, ya va a empezar con lo mismo ese hermano. ¿Por qué no se cansa de decir lo mismo? No somos nosotros, es Dios quien habla. Es Dios que nos ama, es Dios que nos está invitando, es Dios que quiere que escuchemos su palabra. No la palabra del ser humano, la palabra de Dios. Pero este pueblo cerraba los oídos porque le gustaba la disolución, porque le gustaba lo que hacía con su carne, le gustaba lo que hacía con su vida. Y cuando llegaba el profeta decía, estás equivocado, estás mal, se enojaba y se retraía y decía, ¿sabes qué? No te voy a escuchar a ti. Hay que hacer lo que hizo David cuando fue confrontado por aquel profeta llamado Natán, que le dijo, es que ese que tú estás diciendo eres tú mismo. Pero es digno de que se le dé la muerte, pues eres tú. Y David agachó la cabeza. David aceptó y David reconoció. Porque era humilde, porque tenía un corazón conforme al de Dios. Pero a lo mejor nosotros no somos humildes. A lo mejor nosotros somos rebeldes. A lo mejor nosotros somos contradictorios. A lo mejor nosotros somos opositores. Nos va a pasar lo mismo que a este pueblo. Va a ser destruido, va a ser desolado, va a estar en ruinas. Por eso no debemos desaprovechar la oportunidad que tenemos, no debemos desaprovechar la salvación. Y eso se va desaprovechando cuando no queremos oír palabra de Dios. Hay reunión el viernes, que haya reunión. A mí no me importa que haya reunión, yo prefiero estar aquí. Estamos desaprovechando oír la palabra que nos alimenta, que nos edifica, que nos fortalece. ¿Cómo queremos estar fuertes ante la adversidad de la vida? Así por los otros medios, por nosotros mismos no lo vamos a lograr. Necesitamos la palabra de Dios, es la que nos fortalece día con día. Pero si vamos, o si no queremos oír la palabra, entonces estamos desaprovechando la salvación. ¿Por qué no desaprovechamos? Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, porque dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero si no queremos oír la predicación, ¿cómo nos va a salvar Dios? Dios salva por su Hijo, nos da el perdón, nos da todo. Y dice, ahora para que sigan en ese camino de la salvación, voy a mandar a que les prediquen la palabra, que les enseñen la palabra, para que por medio de mi palabra, dice Dios, ustedes se vayan
acomodarlos se vayan abundando, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero si no tenemos la predicación, entonces ¿cómo vamos a tener la salvación? ¿Cómo vamos a tener el alimento? ¿Cómo vamos a tener la medicina? Dice el libro de Proverbios que la palabra de Dios es como medicina para los huesos. Y esta es la palabra la que nos va a acomodar, la que va a hacer que nuestra alma esté saludable. Decía nuestro hermano que busquemos la salud espiritual. Un hermano por ahí que escuché. Y que Dios nos da esa salud espiritual. Pero ¿cómo nos la da? No nos la da así, no nos la da así, nos la da con su palabra. Con esta palabra de Dios, pero si no queremos oírla. Este pueblo, dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 18, el versículo 19, dice la Escritura: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera, a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y a veces descuidamos o desamparamos la casa de Dios. La casa de Dios es aquí, es donde nos congregamos. La casa de Dios es uno mismo, y uno mismo se descuida a uno mismo. Somos morales, Espíritu Santo, nos descuidamos a nosotros mismos, porque sí, es correcto, tal vez no vamos a servir a los símbolos de cera ni a las imágenes esculpidas, pero servimos a otro tipo de idolatría, porque seguimos la avaricia, la codicia, la desobediencia, la rebeldía que dice allá el primer libro de Samuel. Y en vez de estar en la morada de Dios, en la casa de Dios, cuidar, proteger la casa de Dios, la desamparamos, la dejamos sin cuidado y sin protección. Y cuando la dejamos sin cuidado y sin protección, es presa fácil del enemigo. Dice el siguiente versículo de segundo libro de Crónicas 24 y 19: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos, dice la Biblia, no los escucharon. No quisieron escuchar la amonestación del Señor. No es la amonestación de Dios. Uno no amonesta. Uno no tiene la capacidad, decía nuestro hermano ahorita, que no somos nada, todos somos iguales para Dios, nadie está por encima de otro para amonestarnos, pero Dios, por medio de la predicación de la palabra, del mensaje, nos amonesta a todos, y casi siempre es el primero que amonesta es el que va a hacer el mensaje, es el que primero le cae todo, la disciplina y la enseñanza de Dios, y luego lo va a compartir con palabras de amor o de Dios. Pero las palabras de amor tienen que ser palabras también de Dios, directas, duras, concisas, para motivar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón a la obediencia. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos acudamos al arrepentimiento. Pero esa es la voluntad de Dios. Pero a veces estamos en contra de la voluntad de Dios porque no queremos acudir al arrepentimiento. Porque no queremos aceptar que estamos en pecado. Porque no queremos aceptar que la vida cristiana, que la vida espiritual no es como la vivimos nosotros. Porque dejamos de escuchar palabra de Dios. Y Dios por medio de su palabra nos va amonestando. Dios por medio de su palabra nos va disciplinando. Dios por medio de su palabra nos va alimentando. Y vamos siendo edificados por medio de la palabra, de la bendita palabra de Dios. ¿Cómo vamos a estar edificados en el edificio espiritual de Dios si no escuchamos la palabra? La palabra es la que nos edifica. Sabemos lo que significa edificar. Es construir, pegar un bloque, un tabique, pegar algo para construir un edificio. La palabra es la que nos edifica para ser un edificio santo y agradable a Dios. Recuerdo lo que dice ya la escritura en Efesios. Pero si no somos edificados, somos piedras sueltas, somos tabiques sueltos, somos bloques sueltos. Aunque la Biblia menciona que somos piedras vivas. Pero para entender un poco más, estamos sueltos, no estamos edificados, no estamos en comunión, no estamos unidos, estamos fuera de la presencia de lo que es o del edificio para Dios. Estamos sueltos, aunque seamos piedras, estamos sueltos, no estamos edificados, porque lo que nos edifica es la palabra de Dios. Pero si no queremos oír la palabra de Dios, entonces no vamos a ser edificados. En el libro de Jeremías, capítulo 44, dice la escritura, Jeremías capítulo 44, versículo 16, llega a ser tanto la cuestión de nosotros, que cuando sabemos quién va a predicar, quién va al estudio,
dice uno, no voy a ir porque ese hermano no me gusta, porque ese hermano no me cae, por eso no. En una ocasión había una pareja de hermanas, una hermana más grande y una más chica, y empezaban a faltar a las reuniones, pero los hermanos se dieron cuenta que faltaban solamente cuando predicaba un hermano. Les hablan, les invitan, hermanas, ¿por qué no están acudiendo? No, es que ese hermano está en pecado. Yo no voy a escuchar a alguien que me diga porque está en pecado. Está en pecado porque usted lo dice, porque la palabra dice, no, pues yo entiendo que él está en pecado. Bueno, si usted no acude, usted también está en pecado. La ventaja de ese hermano que dice que está en pecado es de que está aquí. En algún momento se puede dar cuenta o puede hallar gracia de Dios, pero usted está alejado. Pero nada más por su idea de que está en pecado, su pensamiento no acude a la presencia de Dios. Entonces usted está mal. Si él está en pecado, usted también. Es la misma cosa. Pero dice ahí Jeremías. Al final las hermanas se salieron del camino, no por el hermano, no tuvo nada que ver con eso. Era la idea de esos hermanos. Y pues se fueron a una denominación donde hacían lo que les gustaba. Realmente ese era el propósito de ellos. Dice ahí Jeremías 44:16, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. También recuerdo en una ocasión, no voy a mencionar nombres de lugares porque pueden ubicar, porque conocen a muchas hermanas. En alguna ocasión invitaron ahí a una congregación a un hermano de España, muy conocido. Incluso dirigió también la reunión de jóvenes. Y como era conocido de la familia, es conocido de la familia, me invitó, pues se quedó al domingo a dar el servicio de oración. Pero nada más para de la tarde. Llegó una hermana de otra congregación, llegaron varias, una en particular, y estaba un servidor y él iba a predicar, y la hermana llega y le pregunta qué iba a predicar. Dice, ¿a qué hora va a empezar el hermano? Y ya saben quién es, empieza con él. Dice, no, hermana, el hermano no va a predicar a esta hora, va a predicar a la tarde. Y la hermana se fue de la presencia de Dios. ¿Y qué iba a predicar? Dijo, yo, y se fue la hermana. Porque es palabra de Dios, hermano. ¿Y qué hacemos con esto si es palabra de Dios? O sea, más tiene que darla, o sea, tiene que ser específicamente un hermano para escuchar palabra de Dios. Por eso dice aquí, no lo oiremos. Y cuando no oyen palabra de Dios, dice ahí que vamos a hacer lo que nosotros pensamos, dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramando libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, y en las ciudades de Judá y en las casas de Jerusalén tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones nos faltó todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y ese pensamiento es un pensamiento que hoy hay en algunos cristianos. ¿De qué me sirve escuchar palabra de Dios si no tengo nada? ¿De qué me sirve? Mejor voy a hacer aquello, busco otro remedio, busco otra salvación, que ahí sí encuentro la sanación, que ahí sí encuentro lo que quiero. Es lo que escuchaban aquí, es lo que querían. Por eso, si no te vamos a escuchar a ti, vamos a escuchar nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, para buscar lo que yo necesito para mi cuerpo. Por eso no te vamos a escuchar a ti. Punto número 13 de lo que estamos ahí considerando es Mateo 23, versículo 37. El tema es desaprovechando la salvación. ¿Cuándo se va desaprovechando? Y algo que se va desaprovechando, todavía tenemos la oportunidad, todavía. Pero se va desaprovechando cuando se ignora el llamado, Jerusalén, Jerusalén. Se va desaprovechando cuando no se quiere la palabra, que mata a los profetas y apedreas a los que están enviados. Se va desaprovechando cuando se deja pasar la oportunidad de tener protección. La figura que presenta el Señor Jesucristo, que todos aquí en el rancho conocemos esta figura de la gallina que junta a sus polluelos debajo de las alas, pero dice, no quisiste, yo quise ser como la gallina. Y creo que los que vivimos aquí, los que estamos aquí conocemos, los que tuvimos tal vez animales de traspatio como gallinas, cuando llovía mucho veíamos cómo la gallina metía los polluelos debajo de las alas, y la gallina ahí está, recibiendo toda el agua, recibiendo todo el frío, todo el aire, pero cuidando a sus hijos. Jesucristo ha recibido por nosotros toda la condena, todo el sacrificio, todos los golpes, todo por nosotros para cuidarnos a
cuando se salía un pollito, se bocaba el pollito, y cuando terminaba la lluvia, la tormenta, ese pollito lo encontrábamos muerto. Así vamos a estar nosotros si nos alejamos de la protección. Una protección gratis, una protección que no vamos a hacer nada para tenerla, solamente para acudir, para estar protegidos, pero fuera de la iglesia, hermanos, no lo vamos a hacer. ¿Cuándo somos ese pollito que quiere padecer las inclemencias de la vida y del tiempo? Cuando nos alejamos del cobijo, de la protección, del amparo del Señor, y preferimos andar sueltos, solos, y vamos a padecer ahí. Cuando dejamos de acudir, aquí es donde tenemos la protección, aquí, en la congregación, en la reunión, cuando dejamos de reunirnos, y aunque parezcamos que a lo mejor caemos mal, de que no debemos dejar de congregarnos, ¿por qué? No porque estemos insistiendo, no porque nosotros seamos que siempre estamos diciendo eso, sino porque la Biblia nos dice. Hay preocupación en el grupo de varones de aquí porque decimos, ¿por qué los hermanos no asisten? ¿Por qué quieren perecer? ¿Por qué quieren sufrir? ¿Por qué quieren morir? Vamos a invitarlos a que vengan con amor, con paciencia, con misericordia, la misma del Señor, en la medida que nosotros tengamos. ¿Cuándo la misericordia? Enseñar la palabra. Hermanos, aquí está la protección, aquí está el cuidado. Pero si no queremos este cuidado como este pueblo, vamos a perecer. Lo mismo que le pasó a este pueblo también nos va a pasar a nosotros. Tenemos el cuidado, tenemos la protección de Jesús, pero aquí, donde está Él, donde está su presencia. Y si yo estoy dispuesto a padecer por ustedes, ya padeció y todavía lo voy a seguir cuidando. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 18, dice que el Señor lo va a guardar de todo mal, dice Pablo. Y si yo estoy seguro que el Señor me guardará de todo mal, no lo voy a leer, nada más se lo estoy parafraseando, pero búsquenlo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 18, dice, porque el Señor me guardará de todo mal, me protegerá de todo mal, me cubrirá de todo mal. El mal está afuera y el bien está abajo de Jesús, cobijados con Jesús, protegidos por Jesús. Pero dice la Biblia aquí en Mateo 23, 37, no quisiera. Y a veces tampoco nosotros queremos. Preferimos ser los pollitos, aquellos que van a morir por las inclemencias del tiempo. Preferimos ser los pollitos que vamos a morir por andar solos, sueltos, recibiendo toda la adversidad, todo el problema, todo lo que este mundo es lo que hay en este mundo. Nada más por no querer. Nada más por no querer reunirnos domingo, 10, 6, miércoles, viernes, 4 horas. Nada más 4 horas. No queremos darle 4 horas al Señor, sabiendo que con esas 4 horas tenemos protección, tenemos el cuidado, estamos bajo el amparo de Dios y no lo queremos. Eso es desaprovechar la salvación. Dice la carta del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, dice, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. No queremos la eternidad. ¿Dónde está Jesús? Afuera de aquí, en los campos, en el bosque, en las tiendas, afuera de aquí no está Jesús. Jesús está su presencia, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy en medio de ustedes. Aquí está el Señor. Y si el Señor aquí está, y si en este momento nos fuésemos, Él nos llevará a donde está Él. ¿Dónde está su presencia Él? Si no está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Y ahí es donde Él quiere llevarnos, pero nosotros no queremos. Nos aferramos a no querer, nos obstinamos a no querer, nos empecinamos a no querer la vida eterna, teniendo el conocimiento que tenemos y no querer la salvación. Qué gran desperdicio. Todavía uno dice, bueno, las personas en el mundo no tienen el conocimiento que podemos tener nosotros, pero nosotros, hermanos, que conocemos la salvación, que conocemos a Jesús, que conocemos lo que puede, lo que hace, lo que tiene preparado para nosotros, no debemos desaprovecharlo, porque va a llegar un momento en donde ya no vaya a haber oportunidad para estar delante de su presencia. Con esto vamos a concluir, con esta pequeña meditación que vamos a decir. Dice la Biblia ya en el libro de Isaías, meditemos bien, porque el tiempo pasa.
forma rápida. Y el no estar en un estudio bíblico, el no alimentarnos, no edificarnos, no recibir la amonestación. Porque cuando estamos solos, viviendo solos sin Jesús, sin el Señor, nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar. Si sentimos que no nos equivocamos, entonces ¿para qué nos hubiésemos bautizado si nuestra vida pasada fue de equivocación tras equivocación? Y si nos alejamos de Jesús, nos vamos a equivocar. Necesitamos el estudio bíblico, el estudio que nos vaya alimentando, que nos vaya edificando. Hay que escuchar ese llamado que se preocupa el Señor por nosotros, que nos alegre, póngale el nombre de ustedes si quieren. Nos está hablando en forma personal, en forma congregacional. Iglesia de Cristo el cambio, Iglesia de Cristo el cambio. No quieran perecer, no quieran estar en ruinas. Yo aquí estoy para cuidarlos y protegerlos. ¿Qué tienen que hacer? Oigan a los siervos, oigan la palabra. Quieran estar debajo de mí, de mi cuidado, de mi protección, dice el Señor Jesucristo. No se ausenten de las reuniones, porque ausentes de las reuniones, yo no los voy a proteger allá. Aquí están mis alas y allá están solos. Y aquí estamos bajo el cuidado. Dice Isaías capítulo 55, versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay dos consignas: búscale, pero mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento en donde ya no va a haber oportunidad. Y entonces nos vamos a lamentar, nos vamos a lamentar. ¿Y por qué desaproveché el tiempo? ¿Por qué desaproveché la oportunidad de ser nuestro hermano en la oración? Esa es una oportunidad que tenemos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar en su presencia. Que a lo mejor estamos incómodos por el calor. Créanlo que allá va a ser más incomodidad eterna. Ahorita ponemos el aire como quieran, nos sentimos un poco mejor. Pero en el infierno, en el tormento eterno, y vamos a estar lamentando. Nosotros tuve la culpa por no haber escuchado al hermano, porque no pude quitarme eso que me caía mal. Lo hubiera quitado, me hubiera caído mal, pero hubiera escuchado a Dios, aquí estuviera en el cielo, o estuviera yo en el cielo. Busquemos a Dios mientras pueda ser allá. Y luego dice la Biblia: llamadle en tanto que esté cerca, en tanto que se pueda, en tanto que estemos cerca de Él. Porque va a llegar un momento, hermanos, donde no estemos salvos, donde va a haber una cima puesta, donde no vamos a poder tener acceso a Dios. Hoy lo tenemos. Hoy tenemos el privilegio. No desaprovechemos la salvación. Esta salvación tan grande que ejecutó Jesucristo en la cruz, con todo su sufrimiento, para darnos a nosotros perdón y salvación y vida eterna. Y esa es la invitación que Dios nos hace con su palabra, a no desaprovechar la salvación, pero, como siempre decimos, cada quien lo hace. Cada quien toma la palabra, cada quien quiere, como haya dispuesto en su corazón. Si dispuso su corazón con humildad, como dice Santiago, puede salvarnos de nuestras almas. Pero si puso su corazón con orgullo, con terquedad, entonces vamos directamente a la perdición. Pero eso es de cada quien. Dios los bendiga. Amén.